Buen día. Vamos a comenzar nuestros laboratorios en lo que se respecta a las sentencias que me permiten repetir otro grupo de sentencias, valga la redundancia. Tal como lo decíamos en el video pasado, pues hay ocasiones en las cuales un usuario pues comete un error involuntario al momento de digitar un dato. Entonces nosotros capturamos ese dato y le decimos que ese estaba incorrecto, y hasta la vez anterior pues el programa se suspendía. Pero normalmente lo que nosotros debemos de hacer es que ese programa vuelva a pedir el dato para que se ejecute de manera correcta. En esta ocasión vamos a comenzar a ver un bucle que se denomina el for. Como se les mencionaba en clase, el lazo for se utiliza cuando nosotros conocemos exactamente el número de veces que se debe de ejecutar un conjunto de sentencias. Es decir, si ustedes saben que vamos a procesar la información de 25 personas, entonces es una muy buena opción utilizar el lazo for. En cambio, cuando nosotros no sabemos cuántas veces necesitamos iterar sobre el conjunto de sentencias, entonces vamos a utilizar otras que veremos en posteriores videos. Por el momento pues vamos a comenzar el estudio del lazo for. Normalmente pues es la palabra reservada for. Cuando ustedes comienzan, ¿verdad? Ustedes saben que pueden utilizar el IntelliSense para eso. Comienzan y cuando ustedes ya tienen definida o aparece en el fondo azul y las letras blancas señalado la palabra que ustedes quieren utilizar, utilizamos dos cosas: o podemos utilizar tab o utilizamos doble tab. En caso que utilicemos doble tab, entonces nos aparece un snippet. Un snippet es un segmento de código que les permite a ustedes tener una idea de más o menos cuál es la sintaxis que se espera para esa sentencia. En este caso, pues, luego que habíamos visto que estaba señalado for, dimos doble tab y nos aparece este snippet, este segmento de código. Entonces, observen, una variable que ha sido definida dentro de los paréntesis que conforman la sentencia o la expresión, en este caso se llama i. Normalmente ustedes van a encontrar que para los lazos for las variables i y j se utilizan enormemente, inicializado a 0. Luego venimos y tenemos la condición. En este caso la longitud, como nosotros no la tenemos, le vamos a decir que vamos a iterar hasta que o mientras la condición sea menor que 5, que el valor de i sea menor que 5. Okay, después del punto y coma viene la condicionante sobre la cual se va a estar iterando. Y luego viene, como recuerdan también de las clases, siempre debe de haber una sentencia que me cambie en algún momento el valor de la variable que yo tengo como controlador de mi lazo, en este caso el for, y específicamente en este caso de este for es la variable i. Entonces normal, bueno, lo vamos a hacer bien sencillo, ¿verdad? Console.writeline el valor de i es y pues imprimimos el valor de i. Entonces, el snippet pues nos ayudó a de alguna manera comprender cuál es la sintaxis que se espera. Entonces, cuando ejecutamos vamos a hacer la ejecución un poco diferente. Normalmente lo hemos estado haciendo utilizando o F5 o control F5. Normalmente cuando nosotros estamos ejecutando o creando programas,
se le denomina depuración al momento en el cual yo verifico que los resultados sean los que realmente quiero. Para eso pues analizamos los valores de las variables, vemos por dónde va el flujo del programa, etc. Y para hacer eso pues ustedes se pueden venir acá, está el debug, y pues lo pueden hacer utilizando F11, tal y como lo dice aquí, F11. Bien, F11, presionamos F11 y se comienza la ejecución del programa. En esta parte ustedes ven al lado derecho de su pantalla, van a ver los usos de memoria, ¿verdad?, que ustedes tienen, y se les abren otras ventanas. Esta ventana donde ustedes pueden observar cómo van cambiando esas variables que ustedes están utilizando. Y en la ventana de inferior derecha, pues ustedes van a ver la pila de llamadas. Ya, esto más adelante pues lo vamos a ver con un poco más formalismo. Entonces, este es nuestra pantalla inicial de la ejecución del programa. Ya, pues es un programa bien sencillo, ¿verdad? Es un lazo for que ejecuta de unas 5 veces. Pero estoy con F11, que luego vuelvo a presionar F11. Luego F11. Es decir, voy línea por línea. Luego de presionar la tecla, vamos a ver que se ilumina, en este caso de color amarillo, el fondo de la primera sentencia en la cual yo estoy ejecutando. Recordemos, F11 es para ejecutar sentencia por sentencia. Y en las ventanas que les mencioné, van a ver que aparece ya la variable i. Ustedes pueden observar acá en la parte inferior izquierda. Entonces ya tenemos i. ARGS son los argumentos que vienen en el método main, recuerdan también. Creo que ha sido explicado en una de las clases previas. Luego, pues como es una ejecución paso a paso, luego F11, entonces viene y comprueba. Es i menor que 5, como en el primer caso i vale 0. Entonces se ejecuta. Verifica ahí. Ok. Si era cierto, ¿verdad? Entonces viene y entra a lazo for. También les da cierta información sobre el tiempo que ha sido utilizado para la ejecución del programa. F11, quiere decir que se ejecuta esto, cierra, incrementa, verifica, ya i vale 1, ustedes observan que aquí ya cambió, i vale 1, luego sigue ejecutándose, imprime, cierra, incrementa, i vale 2, y así podemos estar viendo, y vale 3 ahora. Entonces, esta es una forma de depuración de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, aquí i vale 4. ¿Por qué se salió? Pues porque 5 es menor que 5. Pues es falso, ¿no? Entonces, se sale de la ejecución. Quiere decir que nuestra ejecución del programa quedó en esto, ¿no? Valor 0, 1, 2, 3, 4, que fueron los valores que adquirió i, que son los que nosotros observamos. Cuando ya valió 5, entonces ya no entró al lazo porque ya la condición no se cumplía. Entonces, por lo tanto, se sale de la ejecución del lazo. Entonces, siempre tenemos que tener en mente eso. Una inicialización de variable, una sentencia donde me dice cuál es la condición que se debe cumplir para que se esté ejecutando, y una sentencia que me permite cambiar ese valor en algún momento en el tiempo. Ok, continuemos. Vamos a ver que este lazo for es bastante versátil, por lo que ustedes pueden tener sentencias compuestas dentro de la estructura del lazo for. En este caso, este lazo for es controlado por dos variables, por la variable i y por la variable j, inicializadas a 0 en este primer caso, j inicializada a 0, que esta es nuestra sentencia de inicialización,
Luego tenemos cuál es nuestra condición bajo la cual se va a ejecutar. Vea, mientras la I más la J sea menor que 5. Bien, ¿y cuál es el cambio que debe tener? Bueno, pues la I me la incrementa en 1 y la J la incrementa en 2. Aquí estamos haciendo uso del operador coma. El operador coma es haga esto y esto también. Haga esto y esto también. Ya en el caso de las sentencias que estamos ejecutando. Bien, hagamos la ejecución paso a paso con F11. Entonces comenzamos, ¿verdad? Y ustedes ahí tienen las variables I y la variable J inicializadas a 0. Comenzamos la ejecución del programa. Ya tenemos las primeras sentencias, ¿verdad? Inicializadas a 0 y J verifica la condición. En este caso, pues 0 más 0 es menor que 5, correcto. Entonces viene y ejecuta el lazo de lo que está dentro del lazo. Sale, incrementa la I en 1. Veamos, la I se incrementa en 1. Valor anterior 0, valor actual 1. Pero la J la va a incrementar en 2. J es 2 ahora. ¿Correcto? 0 más 2, eso es 2. Verifica la condición. 1 más 2 es menor que 5, ¿cierto? Continúa la ejecución, ¿verdad? Sale, incrementa la I en 1. Ahora la I vale 2. Incrementa la J en 2. Entonces J vale 4 y la variable I vale 2. La condición dice 2 más 4 es menor que 5, falso. En este caso, pues, va a salirse de las... Se sale de la ejecución. Entonces se ejecuta nada más 2 veces. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, el lazo for es bastante versátil. No solamente lo pueden utilizar mediante una sola variable que lo controle, sino pueden pues tener una combinación de 2, 3 variables para que sus condiciones vayan cambiando, ¿no? Entonces es algo que es importante que lo conozcamos en el lazo for. Bien, vamos a codificar, ¿verdad? Una solución que nos va a permitir imprimir tantos números primos se puedan encontrar en un rango de valores que son dados por el usuario. Eso es lo que vamos a hacer ahora utilizando un lazo for. Recordémonos que la definición de un valor primo, ¿verdad? Se dice que es primo cuando solamente es divisible entre él mismo y la unidad. ¿Ya? Entonces, ok, vamos a necesitar valor inicial, ¿verdad? O el rango bajo el cual vamos a iterar, valor inicial, valor final. Vamos a leer el dato. Vamos a utilizar el try parse, ¿verdad? Utilizando una variable del tipo bool. Y aquí venimos y verificamos, ¿verdad? Hacemos la lectura, ok, digita el valor inicial. Lo leemos en un texto y luego verificamos el try parse de ese dato en valor inicial. Si éxito es verdadero, ¿verdad? Igual, otra forma de poderlo hacer es acá, ¿verdad? Okay. O comparando contra true. Entonces, si es cierto, ¿verdad? Quiere decir que si se pudo hacer la conversión, entonces voy a pedirle que digite el segundo. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Leemos en dato y intentamos hacer el parseo de la variable dato a valor final. Si es cierto, entonces quiere decir que tanto el valor inicial como el valor final son válidos. Entonces yo comienzo mi iteración de lazo for. Esa variable i la voy a inicializar en el valor inicial de mi rango. ¿Y hasta cuándo va a ser? Hasta que sea menor o igual a valor final. ¿Por qué? Porque ese es el rango en el cual yo necesito iterar. Voy a probar todos esos valores. Y voy a incrementar la i en 1.
Entonces, para verificar si ese valor es primo, pues si encontramos un valor que lo divida exactamente y que no sea ni uno ni el mismo valor, entonces vamos a decir que el valor no es primo. Pues necesitamos encontrar una ocurrencia nada más para que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo tenemos que iterar? Como sabemos que por 1 siempre se va a dividir, entonces pues no necesitamos probarlo. Vamos a comenzar a probar desde el 2. ¿Hasta dónde? Hasta el valor -1, ¿correcto? Porque sabemos que contra el valor también es divisible. Entonces, esos dos extremos los eliminamos y vamos a comenzar a probar si esas divisiones entre 2 y el rango que nos están dando, ¿verdad? -1, encontramos un divisor exacto. Si encontramos un divisor exacto, para eso es esta variable bool, que se llama exacto, ¿verdad? Vamos a asumir de entrada que el valor es primo. Pero si nosotros logramos encontrar una división exacta, es decir, el módulo es igual a 0, entonces vamos a cambiar, ¿verdad? Ese dato a false. Entonces aquí verificamos, ¿verdad? Si es exacto, es decir, si encontró uno tan solo, entonces vamos a hacer que nuestro lazo finalice. ¿Cómo lo hacemos? Pues como nuestra variable contador es j, y nosotros tenemos que saber que hasta j, cuando j ya es igual a i, entonces hasta ahí llega. Entonces por eso es que hacemos este artificio acá, ¿verdad? Igualamos j a 1 para podernos salir. Luego venimos y, ok, si no es exacto, ¿verdad? Quiere decir que encontramos que ese dato es primo. Y luego venimos a los cierres del if, ¿verdad? Que el primer dato o el segundo dato no pudo ser ejecutado. Vamos a correrlo sin el paso a paso, que valor inicial 10, valor final 25, es decir, voy a buscar todos los enteros que sean primos en un rango entre 10 y 25. Y me dice que el valor 11, el valor 13, 17, 19, 23 son primos. ¿Ya? Ok, como si lo ejecutamos paso a paso F11, pues ahí tenemos todas las variables, ¿verdad? Valor inicial, valor final, dato, éxito. Y comenzamos, ¿verdad? A ejecutar los datos. Ok, valor inicial 10. Vean, dato es del tipo string. Ustedes observan, tiene doble comilla. Ahora hacemos el parseo. Y observan, valor inicial es 10, sin comillas, es decir, ya se pasó a un valor del tipo entero. Y éxito, que es la variable donde vemos o verificamos si se pudo o no se pudo realizar el parseo o el cambio de dato, es true. Bien, continuamos. Entonces vamos al valor final, ¿verdad? Vamos a pedir lo mismo. ¿Cuál es el valor final? Es 25. 25 está en string. Valor final ahora pasa a 25 del tipo entero. Y ahora vamos a hacer la iteración. Ya en este caso pues se crean los valores del i inicializado a 10, que es hasta donde vamos a llegar. Definimos otra variable exacto. Otra variable j, ¿no? Cada vez que ustedes van paso a paso, entonces van a ir viendo que se les van creando las variables que ustedes van definiendo. ¿Ya? Entonces, ejecutar mediante el F11 pues es bastante importante para poder nosotros ir depurando nuestra aplicación. Entonces ahí vamos verificando, ¿verdad? Cada uno de los datos. De ahí va a ir pues imprimiendo cada uno de los.
ejecuciones que nosotros estamos creando. Bueno, con esto en mente, pues podemos ver, ¿verdad?, que la versatilidad de la software es muy importante, ¿verdad?, conocerla, y que la vamos a utilizar cuando nosotros sepamos exactamente el número de veces que vamos a iterar sobre un grupo de sentencias, ¿verdad? Más adelante, en el próximo video, vamos a ver cómo iteramos cuando no sabemos realmente el número de veces que necesitamos iterar ese grupo de sentencias en específico. Por el momento es todo. Los espero en el próximo video. Gracias.